Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Permacultura Naturalia. Mirá el tremendo video que te traemos hoy. ¿Te preguntaste alguna vez si podías prescindir del uso de cerámicas en baños, cocinas, duchas? El estucado que te traemos hoy es el sí a esa pregunta. Porque tiene un gran comportamiento frente a la humedad y al agua, porque tiene un acabado realmente brillante y porque además lo vas a poder personalizar con colores, vetas y manchas. Seguimos en la saga de la cal y además seguimos experimentando con yeso, con cal y con un montón de materiales para el rescate de la albañilería antigua. El estucado del día de hoy data del siglo XVI y ha sido muy utilizado por su acabado brillante, liso y pulimentado. En el video del día de hoy te traemos estucado veneciano. Bien, perfecto. El estucado lo vamos a estar aplicando en este inserto. Vamos a hacer un inserto nuevo, un paramento, y después te voy a enseñar a aplicar el estucado. Los pasos de preparación de la pared. Paso 1, armar el rectángulo con yeseros o con cañitos que te permitan plomar el paramento que vamos a hacer. Paso 2, con un cepillo de alambre estuve removiendo gran cantidad de la pintura de la cal que tenía anteriormente y rayé un poco el revoque para darle un poco más de mordiente. Paso número 3, acabo de aplicar una lechada de cal para generar mordiente entre el muro previo y el primer paramento que viene ahora. Paso número 4, paramento terminado, muy similar al que hicimos en este video, solo que trabajamos con arena común, arena silicia, la que se usa para construcción. Listo, ahora arrancamos con el estuco veneciano. Bien, ya estoy junto a los materiales para preparar nuestro estucado veneciano. Algunas cosas ya las conoces y otras te voy a estar presentando en el video del día de hoy. Ya tengo listas 7 partes de cal en pasta y ahora voy a ir con 10 partes de marmolina impalpable. Agua de cítrico para ir aportando humedad, porque vamos a trabajar con yeso también. Bien, y ahora voy con 3 partes de yeso. Bueno, acabo de terminar la pasta para la primera capa. Esto es una pasta de trabadillo tradicional como en este video, la misma. Y voy a dar una primera capa, así, con un color bien blanquito. Acabo de terminar la primera aplicación de nuestro estucado. Fíjate qué bien que quedó, ahí bien lisito. Por supuesto que uno cuando va avanzando con las capas va tratando de ir matando las imperfecciones. Entonces esta primera capa tiene como objetivo matar las imperfecciones del paramento primero. Y ahora ya con la segunda capa voy a estar matando todas las irregularidades que aparecen en esta segunda capita, ¿sí? Así que bueno, dejo tirar un poco, dejo que seca, que pierda un poquito de humedad y enseguida voy a pasar la segunda capa. Voy a preparar la pasta para la segunda pasada de estucado fino y en este caso voy a usar una mezcla de trabadillo, que recordad que es una parte de cal y una parte de yeso en diferentes proporciones. En este caso yo elegí 9 de cal por una parte de yeso, ¿sí? Así que mi pasta de trabadillo va a estar proporcionada de esa manera.
Y eso lo voy a mezclar con 10 partes de marmolina. Así que lo primero que hice fue filtrar la cal en pasta y ahora voy a ir agregando la marmolina. Nuevamente agua de cítrico porque voy a estar proporcionando yeso. Recordad que el agua de cítrico es una parte de limón en 10 partes de agua. Esto va a trabajar como un retardador de fraguado del yeso que nos da muy poquito tiempo de trabajo. Y ahora voy a ir con los colores. Este estucado veneciano generalmente está representado con vetas de diferentes colores que le dan esta personalidad. Yo en este caso voy a trabajar con dos pigmentos naturales. En primer lugar, este que es ceniza de madera, entonces le voy a dar una tonalidad algo gris como bien de fondo. Y después voy a trabajar con este pigmento negro que te voy a contar un poquito más adelante de qué se trata y que me va a ayudar a darle como una especie de punteado negro a la mezcla. Después en el muro voy a estar trabajando con otra forma de aplicación de colores que te voy a estar mostrando en un ratito cómo prepararlos y después cómo aplicarlos. Dejé para el final la parte proporcional de yeso para que no empiece a fraguar. Le voy a agregar también agua jabonosa. Te explico en este video cómo preparar el agua jabonosa. Y básicamente la finalidad que tiene es de mejorar el endurecimiento superficial, mejorar el carbonatado, que es el proceso de pseudo fraguado que tiene la cal. Así que después le voy a agregar un poco de esto. Y esto también le va a dar un poquito más de fluidez a la mezcla. Bueno, voy con la parte de yeso. Y voy con un poquito de agua jabonosa. Bueno, ya tengo lista la mezcla. Fíjate la textura con la que quedó. Y también fíjate el gris. Espero se llegue a notar que es un color más bien grisáceo, tirando a gris hueso. Bueno, empiezo a mojar el muro antes de hacer la aplicación. Fíjate que va a absorber bastante rápido el agua. La idea es pasarle una o dos veces como para saturar un poco. Y una vez que estamos seguros de que absorbió bastante humedad, voy a ir con la aplicación. En este caso vas a notar que tiene un poco más de plasticidad la mezcla. Primero por el jabón y segundo porque al tener menos yeso, la cal tiene un poquito más de deslizamiento y no va secando tan rápido. Entonces da un poquito más de tiempo y a la vez le da esa plasticidad extra. El espesor es de 1 o 2 milímetros. Lo que voy a hacer ahora son los colores con los que voy a simular las vetas. Entonces, para eso tengo acá dos colores, el color negro y el color azul. En el caso del color negro, lo que hice fue moler carbón vegetal que saqué, que recuperé de la estufa, que recuperé de los hornos. Lo molí bien molidito y lo tamicé. Con ese vamos a preparar el primer color. Este es uno de los colores que más se usaba en la antigüedad y era a base de carbón molido, ¿sí? Así que lo que hago es ponerlo en una lechada de cal, que la preparé con una parte de cal en pasta y 3 partes de agua. A eso le voy a agregar el carbón molido.
Y por otro lado voy a hacer un azul, en este caso es un pigmento, es un óxido comprado. Y fíjate que le pongo puntita de cuchara porque es muy fuerte en una lechada de cal, ¿sí? Bien, acabo de terminar la aplicación de la segunda mano y lo que voy a hacer ahora con un pincel, hacer unas pequeñas vetas, medias caprichosas, en este caso con el negro, y voy a ir repretando con la llana. Bueno, perfecto. Acabo de terminar de hacer todo lo que es el planchado, el repretado, y de esta manera ya obtuve una superficie bien lisa. Fíjense cómo empieza a levantar brillo. Así que vamos a dejar carbonatar y mañana voy a estar trabajando ya con la terminación final. Bueno, acá estamos, ya han pasado 48 horas desde que terminamos de aplicar. Fíjate cómo fue quedando, cómo levantó bastante brillo ya directamente con la misma planchada que le hicimos al principio. Y lo que voy a hacer ahora es apenas con una lija tratar de matar las irregularidades, las rugosidades que puedan haber quedado. Y luego de eso vamos a agregarle otra vez algún tipo de ungüento para lograr que termine de endurecer y de generar un carbonatado más parejo. En este caso voy a comenzar con una lija bien fina de 1200, un grado 1200. Esta es la más fina que voy a usar, después voy a ir todo para arriba. Y te recomiendo lija al agua, pero sin agua, que la uses como si fuese en seco. Quiero que notes que prácticamente no suelta polvo y casi no hay un ruido a lijada, ¿sí? Eso tiene que ver con que está tan dura la superficie que casi no libera polvo, ¿sí? Es muy fino lo que estoy puliendo. Bueno, le saco bien cualquier resto de polvillo que puede haber quedado. Es importante para no estar rayando. Y ahora voy a ir con una lija 2500, ¿sí? Vos podés ir usando cada vez una lija más finita hasta el punto que te guste, ¿sí? Yo voy a terminar acá en 2500.
Acabo de terminar con la etapa de pulimento, ya terminé con la lija de 2500. Fíjate el brillo que ha levantado esto, es impresionante, ha quedado casi un espejo y eso que todavía falta limpiarlo y agregarle un ungüento de curación a base de grasa. El brillo que levantó, la suavidad que generó, fíjate cómo se refleja ahí la mano. Bueno, voy a hacer la curación con grasa de cerdo nuevamente. En esta etapa recordad que es importante agregarle grasa porque la grasa reacciona con la cal y ayuda a un endurecimiento posterior mucho mejor y a generar estos famosos estereatos que le dan dureza y durabilidad a tu estucado. Esa agua de jabón que te enseñé a usar, podés aplicarla de la misma manera con brocha y terminarlo de ese modo. Yo hoy elijo esto, pero es viable también la opción de la brocha. Y para quienes siempre me preguntan qué pasa, Diego, con la grasa, no te preocupes porque no va a volver a salir, no va a manchar, no va a dar olor. Simplemente se va a absorber por el estucado y se va a transformar en estos compuestos estereatos que lo que hacen es ir a terminar de endurecer este curado. Así que dale sin miedo que no hay ningún tipo de problema. Bueno, acabo de terminar de pasar la grasa, va a ir absorbiendo de a poquito, todavía está muy en superficie, pero fíjate el brillo, la textura, las vetas, las marcas que logramos. Solo resta que se absorba, que termine de endurecer y poder empezar a disfrutar del brillo y el pulimento que logra este tipo de estucado. Te dejo la frase, como en todos nuestros videos, que en este caso va a ser brillo veneciano. Te pido que comentes con esta frase, que nos hagas todas las preguntas que quieras acerca de la utilización del estuco. Y aprovecho para agradecer especialmente a todos los miembros que se unen día a día a nuestro canal para impulsarnos, apoyarnos y ayudarnos a crear contenido de este tipo. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en el próximo video.